Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Controversia, un programa de televisión preparado especialmente para ti, que tienes preguntas y tienes dudas sobre temas de actualidad. El tema que trataremos hoy son razones para la separación o divorcio. Ya lo sabes, no te vayas, aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, queremos hacerte recordar que todos tus comentarios, tus preguntas o algunos aportes que quieras hacer a este tema lo puedes hacer a través de las redes sociales y el correo electrónico. Recuerda que solamente tienes que ingresar ahí al Facebook, al Twitter o al YouTube del programa y puedes dejarnos tu comentario. Chicos, bienvenidos al programa. Hola. Bueno, el tema que tenemos para hoy es la separación o divorcio. ¿Qué razones hay? Pero antes de hablar de la ruptura, ¿verdad?, de una relación, de repente deberíamos comenzar hablando sobre cuáles son las expectativas que alguien tiene al empezar un matrimonio. ¿Alguien se casa pensando en divorciarse? ¿Qué piensan ustedes? La mayoría de personas se casan teniendo en cuenta de que van a estar juntos por siempre, ¿no? Hasta que se mueran. Pero se casan también teniendo miedo que se puedan divorciar. Eso sí es un miedo que casi Pero la todos tienen. expectativa es, como se dicen, llegar hasta viejitos, casados, con hijos, con nietos y todos Canositos. felices. Mira, a Sí. pesar de eso, un estudio dice que 2 de cada 10 matrimonios son felices. Y a pesar de eso, los jóvenes buscan o buscamos, en todo caso, casarnos igual, a pesar de esas cifras. Mira, lo que presenta Katia es interesante, sobre todo porque la estadística es general. Sin embargo, dentro de las parejas que tienen principios, valores o formación cristiana, esta estadística cambia drásticamente. Si hablamos básicamente como el matrimonio como parte del desarrollo natural de una persona, como un paso a seguir dentro de la vida, ¿cuáles son las expectativas generales que hay de repente de varones, mujeres, de un niño, de una niña? ¿Qué es lo que piensa la gente? La gente siempre tiene la imagen, no sé, de una novela o una película. Una familia feliz, Una ¿no? familia feliz, donde no hay ningún Familia problema. Ingalls. Y, claro, algo así, ¿no? No hay problemas y todos de colores rosa, van saltando, caminando por ahí, ¿no? Claro. Pero a veces no es así, ¿no? A veces no es así. Cuando la pareja de repente atraviesa por la primera dificultad, dice, wow, esto no es lo que yo estaba esperando. ¿Será que las estadísticas de hoy, lo que sucede, ¿verdad?, en las familias, el aumento de la violencia, entre otras cosas, serán razones por las cuales hoy en día no se piensa en matrimonio? Porque la mayoría de jóvenes tienen miedo al divorcio, entonces no se casan. Por eso que empiezan a convivir. Y yo conozco también una familia, bueno, conocí cuando estaba colportando una familia de personas de que la mayor se casó, pero la mayor se divorció. La que sigue se casó y se divorció. Entonces las otras 2 menores ya no quisieron casarse, son mayores de edad, ya no quisieron casarse porque dijeron, no, si va a pasar como ellos, yo ya no quiero, ya no quiero. ¿Qué pasó con ese, bueno, cuando uno va a un matrimonio, siempre el ministro encargado, ¿verdad?, siempre termina diciendo, ¿no?, lo que Dios unió, Que no lo No lo separe separe el el hombre. hombre. ¿no? Y uno de los votos dice, no, hasta que la muerte los separe. Y pareciera que algunas personas dicen hasta que la muerte, o sea, la muerte del amor, no necesariamente muerte física. Es que incluso si hacemos una comparación de años anteriores con la actualidad, podemos ver que antes las personas tomaban el matrimonio como un desarrollo personal, o sea, un desarrollo ya como persona que ellos tenían que cumplir en cierta edad. Sin Y embargo, también- en la actualidad, ellos ya no consideran, muchas personas ya no consideran el matrimonio como parte de su desarrollo, Parece. sino ya es como que lo han hecho a un lado y han dado inicio Parece a otra desarrollarse cosa. Parece que ahora hay- profesionalmente. Que ahora ya no es hasta que la muerte los separe, sino hasta que la otra o el otro los separe. Miren, ¿cuáles son las razones que existen para el divorcio? Ya que Juan Carlos está mencionando. Infidelidades, ¿Infidelidad Estamos será la como- única causa Es para que divorciar? también hay incompatibilidad de miedo. caracteres. Sí, hay un miedo, o sea, Es- es como que tú tienes que estar solo con una persona durante toda tu vida y dices, no, y si de repente me gusta otra, porque cuando yo estoy con alguien, miro a otra persona, así dicen los chicos, ¿no? O las chicas también, no me mires así. No, y así dicen, no, yo cómo se supone que solo es una, y yo como con esa una, y se Por eso es que sugestiona. hay una edad, creo, también recomendable para que se casen. Eso supongo que pasa cuando estás No, entre eso los, también puede oscilando entre pasar los porque en el 15, periodo de 24 juventud, años. el joven o la señorita cambiaron de novio o novia constantemente y no crearon pues
el compromiso Nexo, claro. exactamente. No, Ahora, no también crearon esa seguridad en sí mismos. mira, ¿qué hay acerca de, bueno, estamos viéndole la parte, ¿no? De que tiene que ver, sí, que la infidelidad, que le miente, que se vuelve frío, etcétera. Pero ¿qué hay de cuando hay violencia en el hogar? ¿Será también es una causa de divorcio? Eso es cierto, porque hay muchas personas que tal vez por la vergüenza no se divorcian por el qué dirán, pero hay muchos índices y eso se ve en las cifras que en la televisión vemos tantos divorcios. ¿Por qué? Porque tanto el hombre o la mujer golpea a su cónyuge. Y de repente eso también, como dijiste, es que la gente no se conoce bien antes de casarse, ¿no? Y también solo nos gusta mostrar el lado Exacto. bonito. No, hay Claro. una cosa que leí también de que dice que en el enamoramiento las personas leyendo vemos ahorita, ¿no? solamente con un ojo, nada más las virtudes, pero cuando nos casamos o bueno, se casan, ven con los dos, algo que debería de pasar lo contrario. En el matrimonio debe de verse solo con un ojo por las virtudes nada más, pero aquí solamente en el enamoramiento. Mire, lo cierto es lo siguiente, cuando uno se casa, no empieza a vivir matrimonio, vamos a ponerlo así, hasta sino después del segundo o tercer mes, porque empiezas a ver lo que es, lo que pasa. Y muchas veces las parejas que no están preparadas de manera individual para afrontar diferencias, pues terminan optando por lo que es el divorcio. ¿Qué pasaría si hubiera otras maneras de solucionar los problemas de familia? ¿O será que el divorcio es la única manera? Existen terapias familiares cuando hay casos de violencia, pero ya eso depende de que las dos partes estén de acuerdo en querer ir a una terapia. Claro, hay miedo. Las parejas dicen, si yo voy a una terapia es porque algo malo y qué dirán, ¿no? Y Claro, no sé. es un grado de incertidumbre que se corre. Aparte, creo que esa opción la toman más en cuenta las mujeres que los varones, porque los varones como que tienen un poco de vergüenza No al ir. siempre, no siempre. No siempre, pero es la Hay mayoría. muchos especialistas que dicen que cuando una persona viene a hacer la terapia, dicen, ¿por qué te quieres divorciar? Ya no hay amor en mi hogar. Es una de las cifras más altas el por cual se divorcian, porque ya no existe el amor. Hay Ah, una frase muy, muy linda que leí y dice, se emociona. bueno, bueno, amigo o amiga, Es que ella está si entrando ya en no- este tema del amor, de todas esas cosas. Tiene que si ya no prepararse. existe el amor en tu hogar, empieza a amar. Empieza a amar a tu esposa. Eso que dijo Es Katia algo contradictorio, es ¿no? cierto, porque la mayoría de personas dice, se acabó el amor, ¿no? ¿Y dónde se fue el amor, no? ¿Ha estado en algún lugar o dónde se Exacto. fue? Entonces es ahí donde debe de empezarse a amar. Miren, hay un problema que tenemos que mencionar aquí y es el hecho de que la mayoría de jóvenes entramos muy idealizados con ciertos conceptos de matrimonio, amor y felicidad. Y muchas veces al tocar realidad dentro del matrimonio, esto frustra, ¿verdad?, la relación o la idea de matrimonio que existía en ese momento. Lo que tendríamos que ver a continuación es, aparte de la terapia, aparte del divorcio, ¿será que esas son las únicas salidas que hay? ¿O de repente buscar ayuda en lugares que promuevan la unidad familiar también sería algo bueno? Centros de conciliación. También hay otros casos, pero son, no sé, medio raros, donde dicen que la única forma de conciliarte con tu pareja es haciendo un intercambio de esposos. Te vas con otro esposo, Sí, vives he unos escuchado. meses, tienes relaciones sexuales con él, como para curarte un ratito y después vuelves y estás curado. Y Cambio ya de nada más, y esposas. cambiaste, ¿no? Como que te renovaste, tenías que tomarte un break. Nos han dejado fríos con el comentario. No, pero es cierto, sí. Mira, también creo firmemente, y es una opinión personal, que rodearse de personas, ¿verdad?, que en algún momento o que de manera general tienen relaciones sanas y fuertes, ¿verdad?, ayuda a mejorar en cierta medida. Por ejemplo, ¿no?, si yo, asisto a una iglesia, si yo tengo amigos, ¿verdad?, o amigas que en lugar de aconsejarme a la separación, me aconsejan a la conciliación, eso va a permitir que yo busque trabajar por mi matrimonio, busque luchar por mi matrimonio, pero normalmente se presta el caso de qué cosa, el varón se va a quejar con sus amigos y los amigos le dicen, no, que esto, que lo otro, ¿para qué te casas? Déjala, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con las damas, ¿verdad? ¿Qué otros problemas puede causar el asesorarse mal ante la inminente o la posible separación o divorcio? Muchas veces cuando vamos con nuestros amigos, ellos siempre nos van a dar la razón porque solo escuchan parte de la historia y dicen, ah, no, ella es una desgraciada, ¿cómo te has podido casar con ella? Y de repente la chica por su lado también, ¿no? Y él no vale la pena. Y a veces es un peligro, ¿no? Es un peligro también por el hecho de que te aconsejan mal y llegas a desquitarte o a vengarte de tu pareja.
¿sabe? haciendo, Esto, ahí viene el golpe, ¿no? esto se complica un poco más si dentro del matrimonio ya hay hijos, ¿verdad? Porque ya no se trata solamente de los dos, se trata también de los hijos. Y hay una preguntita con la cual quisiéramos cerrar este bloque, ¿verdad? Cuando tú te separas o te divorcias, ¿te divorcias ante Dios, ante la iglesia, ante la sociedad? ¿Ante quién te divorcias? ¿Qué es este concepto de divorcio? ¿Cuán bueno es, cuán benéfico puede ser para las personas? Nosotros tenemos que irnos un corte. Ustedes en casa no se vayan. El tema que estamos tratando hoy son razones para la separación o divorcio. Si tienes comentarios que hacer sobre este tema, recuerda contactarnos a través de las redes sociales. No se vayan, que volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Controversia. Estamos tratando el tema razones para la separación o divorcio. Ya está con nosotros nuestro invitado de hoy, el especialista, el abogado Omar Campos, asesor legal de la Unión Peruana del Norte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el Perú. Bienvenido al programa. Gracias. Bueno, en el ámbito del divorcio, la separación, es bueno conocer también qué dan las leyes, ¿verdad? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bajo la ley, bajo el concepto el legal, ¿qué es el matrimonio? El orden jurídico peruano tiene normas bastante buenas con respecto a la familia y por ende al matrimonio. La Constitución Política del Perú, por ejemplo, tiene cláusulas puntuales e importantes con respecto a eso, señalando que el matrimonio es el núcleo de la familia es el núcleo del Estado y el Estado promueve el matrimonio. Por eso es que tenemos un país tradicionalista y, si bien es cierto, los matrimonios están aumentando vertiginosamente, también es cierto que aún en el Perú hay cierta tendencia a no ir a un liberalismo tal como otros países están aconteciendo en Latinoamérica y más aún en América del Norte y Europa. Cuando vemos el matrimonio desde un punto legal, ¿qué requisitos existe? Porque si es cierto, como usted menciona, que hay más personas que se casan, eso también aumenta en alguna medida el índice de divorcios. ¿No le parece que si de repente hubiera requisitos un poco más estrictos, en alguna manera reducirían también los divorcios? Bueno, acá hay una contradicción. Si bien es cierto, la ley protege el matrimonio y la familia, la realidad es otra cosa. La realidad nos muestra, por lo menos en los últimos 10 años, que más hay divorcios que matrimonios. Entonces, la realidad está superando a lo que establecen las leyes. En el Perú lo que se está haciendo es controlar la situación y siendo un país de tradición familiar. Entonces, ¿qué hacer frente a este problema? Lo que el Perú ha hecho últimamente es más bien adecuar sus leyes a las realidades. No hace mucho, estamos hablando más o menos unos 3 años, en que salió la ley en la cual se faculta a las notarías y a las municipalidades tramitar un divorcio por mutuo acuerdo, y esto ha hecho que los divorcios aumenten mucho más. Ahora, decía una contradicción, porque si bien es cierto la ley, la Constitución Política, el Código Civil y otras normas del Perú establecen que el matrimonio es importante y se debe proteger, sin embargo la realidad es otra. Si tenemos que aumentar los requisitos para que las personas se casen, creo que causaríamos el efecto contrario. Más personas decidirían no casarse. Me parece que es un tema social, cultural y que, bueno, habría que abordarlo más desde ese punto de vista. Doctor, si tenemos en cuenta que si una pareja desea divorciarse, es llevar todo un procedimiento un poco largo, porque no necesariamente va a ser corto, ¿qué podríamos decir acerca de los costos? ¿Cuán costoso le resulta a una pareja divorciarse? Bueno, si es por causal, el Código Civil establece 13 causales por las cuales uno se puede divorciar. Si es por causal, sí es muy costoso, muy largo, y entonces las personas no se animan tanto a divorciarse por ese medio. Ahora, con las facilidades que se han dado, como es la ley 29726, que habla acerca de la separación por mutuo acuerdo en notarías y municipalidades, hace que este costo se reduzca mínimamente, de manera que se pueden divorciar las personas a un costo muy bajo
y en un tiempo también menor. Estamos hablando en promedio de 2 a 3 meses una persona ya puede estar separada, siempre y cuando ambos estén de acuerdo. Si no están de acuerdo, alguna de las dos cónyuges, algunos dos esposos, el procedimiento puede venirse abajo en cualquier momento. Teniendo en cuenta el aspecto psicológico y económico, ¿qué sale más barato, casarse o divorciarse? Desde mi particular punto de vista, más caro es divorciarse. Porque no solo está involucrado un asunto patrimonial, sino psicológico, hay un desplazamiento en todo sentido, económico, emocional de la persona que es víctima del divorcio, los hijos, en fin, hay muchas secuelas que superar y me parece que si nosotros le ponemos en una balanza, más caro, más difícil va a ser divorciarse que casarse. ¿Cómo? No le podemos ver solo desde un punto de vista económico. Es más, hay algunas personas que hablan del proyecto de vida. Y es verdad que cuando uno se casa tiene tanta proyección con esa persona que cuando se ve truncado, entonces tu aspecto emocional, tu aspecto económico, tu aspecto de familia simplemente se ha trastocado. Y entonces retomarlo, algunas personas no lo podrán superar, otras sí. En fin, tu proyecto de vida ha fracasado. ¿Qué podemos decir acerca de la división de los bienes? Muchas personas a veces por interés quieren divorciarse sabiendo que pueden tener una buena suma por parte del otro cónyuge que ha sido alguien próspero. ¿Cuán cierto es eso? ¿Cómo se ponen de acuerdo? Bueno, cuando dos personas se divorcian, tiene que liquidarse las sociedades gananciales, es decir, todo lo que adquirieron. Y es verdad, son 50% para cada cónyuge. Y no es muy frecuente en el Perú, puede darse los casos de que una persona se case solo por ese interés. Es poco probable en realidad, nuestra realidad es otra, pero pueden darse casos aislados y que el motor del matrimonio sea el aspecto económico. Y es verdad, si eso es, se van a liquidar los beneficios sociales, 50% para cada parte. Usted también cómo puede ver en ese caso, ¿no? De que ahora los matrimonios son más baratos que los divorcios. Hay muchos matrimonios comunitarios, por ejemplo. Porque la gente tal vez, como a su perspectiva, la gente se casa por asegurar su bienestar de los hijos, porque, claro, en el sentido que ya están conviviendo, se casan por tener más derecho, tal vez. Estamos hablando de personas que regularizan su situación civil Claro, después de claro. muchos años. Bueno, sí, hay muchas razones para ello. La más importante es que deciden arreglar su situación por sus hijos, porque saben que en algún momento ellos no van a estar posiblemente y entonces sus hijos van a tener que heredarlos o solucionar situaciones de documentos con propiedades, en fin. Puede haber muchos motores, pero creo que ese es el más importante. Doctor, tomando en cuenta lo que acaba de decir Rubén, que a veces existen personas que se casan nada más por obtener algún beneficio de la pareja. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que la normatividad ha establecido leyes en las cuales un conviviente tiene los mismos derechos que una pareja que ya se encuentra casada. Creo que es a partir de los 2 años de conviviente ya adquiere los mismos derechos que una pareja ya contrajo, obviamente, nupcias, contrajo matrimonio. Entonces, no es que de alguna u otra manera el Estado está diciendo, ¿saben qué? No se casen, convivan porque igual van a tener los mismos derechos, ¿o qué sucede en este caso? Bueno, como dije hace un momento ya, lo que hace la ley es recoger la realidad, lamentablemente. La ley tiene que adecuarse a las diversas circunstancias en las que vivimos y la convivencia es algo que no se puede desconocer. Es verdad que cuando transcurren más de 2 años, las personas están juntas, conviven y ninguno tiene impedimento legal, es decir, que ninguna de las personas está casada, entonces la ley le da ciertos beneficios a esa pareja. Y es verdad, usted lo ha dicho, es correcto, tiene las mismas atribuciones de un matrimonio con respecto a la sociedad de gananciales. Si el Estado está promoviendo mala convivencia, no lo creo.
Está más que tratando todo. de regularizar la situación de Exactamente. informalidad dentro de la familia. Sin embargo, Exactamente. yo lo digo porque algunas personas ya no dicen, si supuestamente tenemos los mismos derechos ante la sociedad, estamos conviviendo, nos queremos mucho, etcétera, ¿para qué nos vamos a casar? Sería algo Hay, ya... hay algo interesante que podríamos agregar y ya para ir cerrando este bloque, y es el hecho que la mayoría de parejas de convivientes no son su primera pareja, ¿verdad? Son segunda o tercera pareja de alguien y no se pueden casar porque no han arreglado su situación legal en algún sentido. Si vemos esto, si vemos esto como la realidad en Latinoamérica, porque en Latinoamérica el esposo se va, la esposa se va, se junta nuevamente y ya no se casa, y ahí están, y dicen, no, ya para qué divorciarse. Cuando uno se divorcia, ¿ante quién se divorcia? ¿Ante un alcalde, un presidente, un gobierno, las leyes? ¿Ante quién? Bueno, dependiendo la modalidad de divorcio que querramos emplear. Si es por causal, es decir, que las dos partes están en conflicto y no se ponen de acuerdo con respecto a determinado punto, entonces el proceso será ante un juez, invocando cualquiera de las 13 causales que establece el Código ¿Cuáles Civil. serían esas 13 causales? El adulterio es la algunas, más algunas. famosa, la incompatibilidad de caracteres, por ejemplo, Bigamia. otra. Bigamia. Es el adulterio, Eh, después, ¿Violencia? violencia psicológica, física hacia la otra Violencia. persona. También conducta deshonrosa, por ejemplo. Cuando una persona se casa 2 veces, ¿por qué han existido casos? ¿Qué sucede en esto? Cuando una persona se casa 2 veces, lo que ya mencionó es una bigamia. Se Claro, ha casado 2 veces. porque y- Está penado. claro, lo que yo entiendo por adulterio y bigamia es que el adulterio puede tener tanto el hombre como la mujer su amante, por decir. Pero la bigamia lo entiendo como que se casan doble vez y creo que el primer matrimonio nada más es el que tiene validez y el segundo no. Entonces, ¿eso tiene alguna penalidad? El bígamo en este caso, si fuese el hombre, ¿podría ir a la cárcel? ¿Tiene alguna repercusión esto en el aspecto legal? Claro, hay varios delitos que se cometen cuando se casa doble vez o la persona se ha convertido en un bígamo. La primera consecuencia, ya dijo, se anula el segundo matrimonio y es un delito que el Código Penal lo sanciona. También hay un delito penal adicional que es fraude al Estado y consecuencias administrativas también que tiene que asumir. Muchas gracias, abogado, por habernos acompañado. No, gracias a Nos ha usted. ayudado a esclarecer varias cosas legales de este punto. Fue el abogado Omar Campos, asesor legal de la Unión Peruana del Norte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el Perú. Nosotros tenemos que irnos a un corte. Ustedes en casa no se vayan. El tema que estamos tratando hoy son razones para la separación o divorcio. Volvemos después de un corte. Muy bien, estamos de regreso. Esto es Controversia. El tema que estamos tratando hoy son razones para la separación o divorcio. Ya sabes que tus comentarios y preguntas sobre el tema lo puedes hacer a través de las redes sociales. Chicos, hemos tenido 2 bloques viendo el aspecto legal, el aspecto básico, general del conocimiento. Sin embargo, nosotros como personas temerosas de Dios también usamos la Biblia para poder guiar nuestra vida y nuestras decisiones. ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo presenta la Biblia lo que es el matrimonio? En el Edén al principio lo que Dios quería era que el hombre siempre esté con la mujer, ¿no? Que sea una pareja que se complemente y Tu realmente... ayuda idónea. Sí, pero parece una utopía. La verdad es que la gente ahora dice, no, esa es una utopía que no puede llegar a ser, pero es lo que Dios quiere para nosotros. Si nos ponemos a pensar justamente en el punto del Edén, ¿qué se resalta en base a la unión familiar, en base a la unión como pareja? Hay una parte en la Biblia que dice, y serán una sola carne. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? No solamente en el Génesis, sino en toda la Biblia. ¿Cuánto valora Dios el matrimonio? Bueno, lo valora bastante, pero también en la historia de la Biblia hay personas que no llegaron a hacer lo correcto y algunos excusan que se puede casar o divorciar o estar con bastantes mujeres viendo el ejemplo de Abraham, viendo el ejemplo de Isaac, incluso los patriarcas que eran supuestamente ejemplos, ¿no? ¿Cómo es que ellos tenían una mujer, otra mujer, ¿no? Dejaban a una, le gustaba más otra, ¿cómo es eso, no? Y lo interesante es resaltar que
Aunque los primeros libros de la Biblia, en el libro de Deuteronomios, si es que mal no recuerdo, se menciona cómo es que los esposos deben tener solo una sola mujer, solo una sola esposa. Y aún así, a pesar de todo eso, pues hay personajes bíblicos que no lo cumplen. En la parte que mencionaba Juan Carlos, y serán una sola carne. ¿Qué significará el que serán una sola carne? Se comprenderán, tendrán esas dificultades tal vez que lo tienen. Claro, enfrentarán todas las dificultades claro, juntos, como una complementar. sola persona. ¿Será que también tiene alguna relevancia con el no se separarán más? Porque tú te puedes separar de tu propia carne. Hablemos un poquito más ahora en la parte práctica. Dentro de la Biblia existen ejemplos de matrimonio y existen ejemplos de amor. ¿También encontraremos acaso ejemplos de matrimonio o es que la Biblia no acepta el matrimonio, el divorcio, perdón? Eso le preguntaron una vez a Jesús, ¿no? No sé si hemos visto también por los evangelios. Lo querían tentar a Jesús porque le querían preguntar si realmente está bien divorciarse o no, porque en las leyes supuestamente de los judíos decía que sí se puede divorciar y otros dicen que no se puede divorciar porque son solo una carne. O sea, es un debate tremendo, ¿no? Se supone que si somos de Dios y el matrimonio es bendecido por Dios, ¿cómo es que se puede divorciar? Si es que es una bendición, o sea, Dios no bendice, ¿o cómo es? Si hay el adulterio, entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Claro, Mira, por eso es una contradicción. Él está tremenda. entrando en un punto interesante. Primera de Corintios 13, todo el que ha sentido amor alguna vez lo ha leído. El amor es sufrido. ¿Y será que el amor de verdad tiene que ser sufriente? El matrimonio está destinado a ser un local de sufrimiento y hay que Sí. aguantarla y soportarlo sobre todas las cosas. ¿Qué se puede hacer si en el matrimonio existe lo que es la violencia? ¿Vas a estar aguantando todo eso Pero solamente ¿será porque... que tal vez lo estamos entendiendo de otro sentido? Eso de sufrir, entonces voy a sufrir por esa persona Claro. porque así lo dice la Biblia. ¿O es que lo estamos entendiendo mal? Mire, la Biblia seamos francos, ¿no? De frente, la Biblia no habla de divorcio, ya que siempre lo que Dios une no lo separa el hombre, ¿verdad? Dejará a su padre, dejará a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aparte de eso, Pablo en sus cartas nos habla de cuidar a la mujer como vaso más frágil, el respetar al esposo, el respetar a la esposa, amarla, ¿verdad? Sustentarla, a la mujer, el ser sujeta a su marido, etcétera, etcétera. Es como que la Biblia solamente da recomendaciones para matrimonios felices, pero en la hora de la hora, cuando el matrimonio le toca un grado de dificultad, pues pareciera que ya no hay más textos bíblicos, ¿verdad? ¿Qué podríamos comentar en la praxis dentro de los hogares que utilizan la Biblia? ¿Ustedes creen que haya más divorcios o menos divorcios? De repente no hay divorcios. Es que, en cierto modo, la etiqueta cristianos no solo en el matrimonio, sino en cualquier cosa que hagamos, como que nos hace ver como que un modelo y a veces hay parejas que sufren bastante, a pesar de que son cristianos, son seres humanos y hay dificultades, se pelean, pero uno dice, no, vamos a la iglesia juntos igual porque tienen que vernos como familia, pero cuando a veces duele la pareja y no se siente bien. Y últimamente se ve que en la misma iglesia se están dando más los casos de divorcio, está incrementándose la tasa de divorcios dentro de la iglesia. No porque seas cristiano nunca te vas a divorciar. Como dice Juan Carlos, han visto muchos casos de incluso pastores que han pasado por estas dificultades graves. Entonces ahí se puede ver que la maldad está en todas las clases sociales, en todas las religiones, en todas las culturas, entre otros. Por otro lado, hay consejeros que dicen, mira, ¿sabes qué? Está prohibido divorciarse. Por más de que te pegue, busca alguna forma de que no te pegue, porque divorciarse no tienes que considerarlo como una opción. Claro, ya el masoquismo, creo que todo en exceso es malo y si se puede de alguna manera repercutir la situación, se debe buscar, creo, la mejor manera para hacerlo. Una vez escuché, ¿verdad?, un comentario que le hacían una entrevista a una pareja que tenía cerca de 60 años de casados y le preguntaron cómo es que hicieron que su matrimonio durara tanto tiempo. Y esta pareja dijo, bueno, en nuestro tiempo cuando algo se rompía, se arreglaba, no se desechaba, haciendo entender que muchas veces dentro de su propio matrimonio las cosas se ponían difíciles, pero ellos trabajaban y luchaban y buscaban el arreglar la situación. Ahora, si sumamos esto y lo llevamos justamente a la parte bíblica, el divorcio se permite dentro de la Biblia, se habla del divorcio dentro de del contexto bíblico, Dios lo aprueba, Dios no lo aprueba, lo condena. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia condena que el hombre llegue a estar infiel a la mujer, porque de todas formas la relación que nosotros tenemos con Dios
Es como también una relación de fidelidad, ¿no? A nadie le gusta que le trampeen, ¿no? Que le saquen la vuelta, a nadie le gusta. Y que te lo hagan a ti, ¿no? De repente es tentador para un hombre o para una mujer eso, pero, o sea, es algo que nosotros tenemos que controlarnos. Además, Dios dice que la iglesia es su esposa, ¿verdad? Nos coloca en una situación de, bueno, Dios se divorciaría de su iglesia. Claro, y hasta qué punto o soportar o arreglar o tratar de reparar, como dijo Caleb, es algo, una opción, ¿no? Porque de repente algo descompuesto puede repararse, Claro, pero cuando ya está totalmente claro, se dan destruido, casos que tratan, van intentando, se perdonan. Vuelven a pelear, se perdonan. Pero ya llega un punto en que ya tantas veces ya no quieren ni perdonar. Ya está la coronilla Llegan al ya. tope, es claro. una cuestión de actitud o de la situación misma, o sea, es una cosa muy... Y es más, ¿cuánto juega la espiritualidad en todo este caso, verdad? Me voy a divorciar. ¿Acaso orar va a hacer que mi matrimonio se arregle? ¿Acaso ir más a la iglesia va a hacer que no me divorcie? ¿Cuán cierta puede ser este tipo de afirmaciones? Cuando vemos en la practicidad, hoy en día dentro de la iglesia existen los divorcios y las separaciones. Dentro del área de intervención en crisis y ayuda psicológica, vemos que antes que se dé el divorcio físico, hay o existe el divorcio emocional, ¿verdad? Que dentro de la casa, antes de divorciarse físicamente, ellos ya se han divorciado emocionalmente. No se hablan, no comparten responsabilidades, duermen en cuartos separados, mucho antes inclusive de la separación. Si lo vemos desde este punto de vista, ¿en qué momento debería una pareja, en alguna manera, empezar a darse cuenta que necesita buscar ayuda profesional? Desde el momento en que los lazos ya se rompieron, desde el momento que la comunicación ya no fluye, desde el momento que se pierde el respeto, desde el momento en que ya no comparten las mismas cosas. Quizá No. dentro de esos problemas, una de las partes, solo una de las partes quiere que todo se solucione, pero quizá la Claro, otra parte y no. Y tiene es que Estamos- frustrante, es Estamos frustrante. hablando que entonces tenemos que buscar ayuda cuando ya todo está, que vemos que ya estás yendo abajo. No, creo que Tiene que hay que ser, buscar claro. ayuda cuando Cuando en se- un Yo- mínimo sigue Yo conocí una problema pareja y- que se iba a terapia sin tener problemas. Exacto. Excelente. Es como ir a un Exacto, ¿por chequeo qué médico, buscar, es por como qué ir a- buscar una solución cuando ya no puede resolver o el problema ya está avanzado? Por otro lado hay un mito también que he escuchado, ¿no? Que una persona que es divorciada necesariamente no tiene un alto nivel de espiritualidad. ¿Cuán cierto es eso? ¿Cuán no es cierto? O sea, uno piensa que porque se está divorciando realmente uno no es espiritual o no tiene una buena relación con Dios, o que cuánto tiene que ver mi relación con Dios con que me estoy divorciando. Muy bien, y aparte de eso también está el asunto. Una vez divorciado, ¿puedo volverme a casar? ¿No me puedo volver a casar? ¿Qué recomienda la Biblia? ¿Cómo lo ve la sociedad? ¿Cómo lo ve la iglesia? Hay bastantes preguntas sobre este tema y ustedes en casa seguramente también tienen sus dudas acerca de esto. Recuerden que ustedes pueden hacer llegar sus preguntas a través del contacto en las redes sociales. Y ustedes, chicos, podrán aclarar sus dudas porque en el próximo bloque vamos a tener ya a nuestro especialista con nosotros. Ustedes en casa no se vayan, el tema que estamos tratando es la separación o el divorcio. Muy bien, así que volvemos después de un corte aquí en Controversia. Muy bien, estamos de regreso. Esto es Controversia. El tema que estamos tratando hoy son las razones para la separación o divorcio. Ya está con nosotros nuestro invitado de hoy. Él es el magíster Iván Balabarca, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el divorcio dentro del área social, dentro del área legal, es un concepto que se habla y se conversa ampliamente, pero cuando nos movemos dentro de lo que es el aspecto religioso, el aspecto, verdad, cristiano, se levantan ciertos paradigmas y ciertos prejuicios durante el tema, ¿no? Empecemos por conversar sobre qué es el matrimonio y cómo lo presenta la Biblia. Muy bien, el matrimonio no es otra cosa que la unión en el marco divino de un hombre y de una mujer con el propósito de alcanzar la salvación. Antes del pecado tenía el propósito de que a la pareja y los hijos subsecuentemente se encontraran con Dios y crecieran en el conocimiento eterno de Dios. Pero después del pecado pues es para alcanzar la salvación. Génesis habla de que el hombre debe dejar padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esto no solo implica que está autorizado el coito sexual, sino también el crecer juntos en diversas vivencias. La Biblia solo establece el divorcio por adulterio y aún también por muerte. ¿Qué significa eso? Y eso es automático, obviamente, ¿no?
Si yo tengo mi esposa y le fui infiel, ella tiene el pleno derecho de divorciarse de mí y estaría divorciada a la vista del cielo. Lo otro es si yo muero, ¿sí? Ahí no hay divorcio, simplemente ella queda nuevamente en un estado de soltería. Podría volverse a casar. ¿Qué hay en los casos de violencia que se presentan muchas veces en casa? Muchas veces he escuchado al visitar algunos lugares, ¿verdad? Personas que utilizan, por ejemplo, 1 Corintios 13, que habla que el amor es sufrido, todo lo soporta, etcétera, etcétera, y utilizan este texto para justificar el hecho, bueno, si te tocó un marido pegalón, es tu cruz, hermana, es tu prueba, tienes que aguantar, es bíblico, no te puedes divorciar. Bueno, esto hay que prevenirlo en el noviazgo. Pero cuando ya por alguna razón de tipo fisiológico puede el hombre volverse violento o pues simplemente en el noviazgo no aquilató ese detalle, entonces ya tenemos el caso de una mujer que es golpeada o en menor escala, hombres que son golpeados por las mujeres y ya la situación se vuelve insostenible. Entonces ella puede separarse. En algunos países aún se divorcian. ¿Por qué? Porque la legislación de ese país no contempla la separación, sino solo el divorcio. Entonces se divorcian. Pero a la vista de Dios, ellos siguen casados. ¿Por qué? Porque no hubo adulterio. ¿Qué podemos decir acerca de un mito que dice que hay una proporción entre la espiritualidad y el divorcio, que es que vayas mal con la pareja? Bueno, podríamos decir que sí. Sin embargo, en el mundo académico tendríamos que hacer un estudio. Y tendría que ser un estudio bastante interesante porque es un tanto difícil medir la espiritualidad. Quizás solo midiendo algunas cuestiones como si va a la iglesia, si es devoto, definir qué es devoción y luego pues medir su índice de dicha conyugal, ¿no? Sin embargo, una respuesta a priori sería sí tiene relación, pero una respuesta informada, con conocimiento, tendríamos que hacer el estudio. Hoy en día la gente de la iglesia, especialmente los matrimonios jóvenes, somos personas informadas. Conocemos lo que dice la Biblia y también en gran parte conocemos lo que el manual de iglesia enseña sobre cómo llevar las cosas dentro de la iglesia. ¿Qué pasa cuando hay violencia, hay separación? Y estoy esperando que mi otro compañero se junte con alguien, estoy esperando que mi compañero se junte con alguien para yo pedir el divorcio. Muchas veces lo que se hace es, ¿cómo decir? Es maquinar la situación. No, mira, nos separamos, tú te buscas tu pareja, nos divorciamos, nos volvemos a bautizar, ya estamos ya, como nuevitos. ¿Qué tan peligroso puede ser el maquinar las cosas así? 1 Corintios 7:14, 7:15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pero mira lo que dice el texto anterior. Dice el verso 10 y 11. Pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Es decir, puede haber una separación, pero no un divorcio a la vista de Dios. Si es que se maquina esa situación, pues es una maquinación. Quiere decir que esto está mal, está fuera de los patrones del cristianismo. El cristiano devoto, el cristiano sincero, lo que va a hacer es, va a de pronto separarse, pero va a ponerle condiciones para volver. Hace un tratamiento de tipo psiquiátrico, de tipo psicológico, y una vez que me des evidencias de que has cambiado, entonces vamos a retomar nuestra relación matrimonial. En caso de que en esa separación hubiera ya adulterio. Bueno, si hay adulterio en el periodo de separación, entonces la parte inocente es libre de volverse a casar. La parte que no, que adulteró, ¿sí? Está conviviendo. Va a casarse para volver a ingresar al seno de la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia no va a admitir a esta persona. Y si es que la admite es porque ha pasado todo un proceso delicado para analizar el caso. ¿Sí? Por lo general, los líderes espirituales de esa congregación
tendrán que elevar el caso específico, ojo, esa especificidad, a los líderes mayores de esa región y ellos tendrán que decidir la readmisión del caso tal. Lo interesante es esto, mi querido Caleb, que si la persona que abandonó y adulteró, ¿sí?, y abandonó a su esposa o a su esposo, al año es readmitido, es vuelto a casar, ¿cómo se sentiría la iglesia? ¿Cómo se sentiría el hermano o la hermana afectados? ¿Verdad que parecería una burla? Es justamente para prevenir esto que las iglesias cristianas tienen altas normas que deben ser seguidas por sus líderes. Muy bien, pasando ya al plano real, práctico, porque lo que encontramos mencionando con usted sucede por todo lado, ¿verdad? ¿Cuáles serían las razones, haciendo una lista ya para alguien que de repente se perdió en la conversación, cuáles serían las razones para separarse o divorciarse? Desde la perspectiva bíblica, la única razón para divorciarse está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, o sea, se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. ¿Qué es fornicación? Son pecados de tipo sexual. Es decir, si la mujer fue infiel o el hombre fue infiel, si la mujer es lesbiana o el hombre es homosexual, si es que la mujer o el hombre practican algún tipo de perversión sexual, zoofilia, necrofilia, etcétera, entonces es causal de divorcio y la parte inocente puede solicitar el divorcio y volverse a casar. Sin embargo, aún ahí se recomienda que la parte inocente pues perdone, pero si es que la parte inocente no quiere perdonar o perdona, pero le es muy difícil olvidar y quiere tomar el divorcio, le es lícito. Hay personas, cuando leen la Biblia, Jesús dice, ¿no?, que las personas que incluso cometen adulterio, todo empieza en la mente. Dice, entonces, si yo estoy adulterando en mi mente, ¿debo divorciarme ya? Lo que pasa es que el hombre juzga lo que está delante de sus ojos. Jehová juzga el corazón. Ese texto cita lo que es pecado. Sin embargo, ¿cómo saber quién adultera en su mente? ¿Cómo sabe el cónyuge que su ser amado está adulterando en la mente? Por lo tanto, juzgamos los seres humanos aquello que nuestros sentidos pueden percibir. ¿Y qué es eso? Un adulterio, una convivencia o una relación extramarital, una relación coital extramarital. La pregunta que le hicieron a Jesús respecto al divorcio contesta a una historia interesante, a una mujer que quedó viuda varias veces y se volvió a casar. Si tomáramos en cuenta en un asunto extremo, que vuelva a suceder, ¿le sería lícito volverse a casar cada vez? Si es que se ha dado casos en el mundo de mujeres y varones que se han vuelto a casar, ¿por qué? Unas 3 o 4 veces, porque el cónyuge murió. Y sí se puede volver a casar. Claro, sin embargo, las estadísticas, no solo en el caso de la muerte, sino las estadísticas dicen que es más fácil divorciarse en la segunda, la tercera y la cuarta vez. Pero si tú me preguntas en casos de muerte, y sí, se puede volver a casar el cónyuge sobreviviente. ¿Qué hay de la parte culpable, vamos a ponerla así? En algún momento de debilidad, en algún momento de desconexión con Dios, ¿verdad? En algún momento dentro de su matrimonio descuidó, etcétera, etcétera. Y erró, pecó, falló, y él es el causante del divorcio. La persona ya no quiere saber. ¿Cómo se restaura a la persona culpable del divorcio? Si es que quiere ser restaurada, pues primero tiene que ponerse en paz con Dios. Y en segundo lugar, tiene que buscar la reconciliación con la persona que ofendió. Si es que la persona lo decide perdonar, amén. Pero si la persona decide que sí, te perdono, no te voy a reprochar esto, pero no quiero seguir viviendo contigo, entonces pues ni modo. Debe vivir sola. Debe vivir solo y valorar su castidad, ¿sí? Hasta que el cónyuge que es inocente, pues si quiere rehacer su vida, la rehaga, ¿no? Y una vez que esa persona rehaga su vida, él podría rehacer también la suya. Muy bien, qué interesante el tema que hemos estado tratando y la verdad que hay mucho más que decir. Ustedes en casa, si tienen preguntas y comentarios sobre este tema, lo pueden hacer. Recuerden que nos pueden contactar a través del correo electrónico y las redes sociales, igual que a nuestro invitado de hoy.
A modo de conclusión, ¿qué cosas necesitamos tener bien en claro? Tres grupos de personas básicamente, los solteros, los casados y los que ya en alguna medida estamos divorciados. ¿Qué necesitamos tener claro? Los solteros que no deben anular su juicio crítico. Y aunque cuando llegue el amor se anula el juicio crítico de manera fisiológica, entonces deben buscar una red de apoyo social que participe de la relación y los aconseje. Punto 1. Los que ya están casados tienen que cuidar mucho las avenidas del alma. ¿Sí? No por casarse son inmunes al pecado, al pecado sexual. Entonces tienen que tener mucha comunicación con su cónyuge, tienen que desarrollar mucha intimidad verbal, no solamente sexual. Y cuando lleguen los hijos, cuando los hijos son chiquitos, son muy demandantes los pequeños, es ahí donde la relación podría sufrir algún tipo de distanciamiento. Es ahí donde deben luchar más. Y los que ya están divorciados, pues sepan mantenerse en santidad, sepan vivir la realidad que les ha tocado. Si yo soy un divorciado y soy la parte inocente, pues tengo que llevar mi luto, porque el divorcio es una crisis muy grande. Tengo que llevar mi luto, tengo que esperar sanarme y luego, si es mi voluntad, pues volver a rehacer mi vida con otro matrimonio, con segundas nupcias. Y si soy la parte que falló, si soy la parte que agredió, entonces tengo que tener el deber moral de ¿qué? De permanecer célibe, de permanecer casto, hasta que la parte ofendida pues mantenga o quiera rehacer su vida. Muchas gracias por haber acompañado el programa de hoy. Fue el magíster Iván Balabarca, docente de la Universidad Peruana Unión. Con estas conclusiones vamos a cerrar el programa de hoy, pero queremos hacerles recordar a ustedes ahí en casa que está a su disposición el curso bíblico La Biblia Habla, un curso especialmente preparado para ti, en el cual descubrirás cómo es que la Biblia tiene respuestas para todas las incógnitas de tu día a día. Y queremos recordarte también que tus preguntas, comentarios, dudas y cualquier cosa que quieras compartir con nosotros lo puedes hacer a través de las redes sociales. Ya lo sabes, no hay tiempo para más. Esto fue Controversia. En el enamoramiento. Mire, lo cierto es lo siguiente, cuando uno se casa, no empieza a vivir matrimonio, vamos a ponerlo así, hasta sino después del segundo o tercer mes, porque empiezas a ver lo que es, lo que pasa. Y muchas veces las parejas que no están preparadas de manera individual para afrontar diferencias, pues terminan optando por lo que es el divorcio. ¿Qué pasaría si hubiera otras maneras de solucionar los problemas de familia? ¿O será que el divorcio es la única manera? Existen terapias familiares cuando hay casos de violencia, pero ya eso depende de que las dos partes estén de acuerdo en querer ir a una terapia. Claro, hay miedo. Las parejas dicen, si yo voy a una terapia es porque algo malo y qué dirán, ¿no? Y Claro, no sé. es un grado de incertidumbre que se corre. Aparte, creo que esa opción la toman más en cuenta las mujeres que los varones, porque los varones como que tienen un poco de vergüenza. No al ir. siempre, no siempre. No siempre, pero es la mayoría. Hay muchos especialistas que dicen que cuando una persona viene a hacer la terapia, dicen, ¿por qué te quieres divorciar? Ya no hay amor en mi hogar. Es una de las cifras más altas el por cual se divorcian, porque ya no existe el amor. Hay una frase muy, muy linda que leí y dice, se emociona. Bueno, amigo o amiga, Que ella está si entrando ya en no, este tema del amor, de todas esas cosas. Tiene que si ya no prepararse. existe el amor en tu hogar, empieza a amar a tu esposa. Eso que dijo Es Katia algo contradictorio, es ¿no? cierto, porque la mayoría de personas dice, se acabó el amor, ¿no? ¿Y dónde se fue el amor, no? ¿Ha estado en algún lugar? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Controversia, un programa de televisión preparado especialmente para ti, que tienes preguntas y tienes dudas sobre temas de actualidad. El tema que trataremos hoy son razones para la separación o divorcio. Ya lo sabes, no te vayas, aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, queremos hacerte recordar que todos tus comentarios, tus preguntas o
o algunos aportes que quieras hacer a este tema, lo puedes hacer a través de las redes sociales y el correo electrónico. Recuerda que solamente tienes que ingresar ahí al Facebook, al Twitter o al YouTube del programa y puedes dejarnos tu comentario. Chicos, bienvenidos al programa. Hola. Bueno, el tema que tenemos para hoy es la separación o divorcio. ¿Qué razones hay? Pero antes de hablar de la ruptura, ¿verdad?, de una relación, de repente deberíamos comenzar hablando sobre cuáles son las expectativas que alguien tiene al empezar un matrimonio. ¿Alguien se casa pensando en divorciarse? ¿Qué piensan ustedes? La mayoría de personas se casan teniendo en cuenta de que van a estar juntos por siempre, ¿no? Hasta que se mueran. Pero se casan también teniendo miedo que se puedan divorciar. Eso sí es un miedo que casi Pero la todos tienen. expectativa es, como se dice, Pero la mayor se divorció. La que sigue se casó y se divorció. Entonces las otras dos menores ya no quisieron casarse. Son mayores de edad. Ya no quisieron casarse porque dijeron, no, si va a pasar como ellos, yo ya no quiero, ya no quiero. ¿Qué pasó con ese, bueno, cuando uno va a un matrimonio, siempre el ministro encargado, ¿verdad? Siempre termina diciendo, ¿no? Lo que Dios unió, que no lo No lo separa separa el el hombre. hombre. ¿no? Y uno de los votos dice, ¿no? Hasta que la muerte los separe. Y pareciera que algunas personas dicen hasta que la muerte, o sea, la muerte del amor, no necesariamente muerte física. Es que incluso si hacemos una comparación de años anteriores con la actualidad, podemos ver que antes las personas tomaban el matrimonio como un desarrollo personal, o sea, un desarrollo ya como persona que ellos tenían que cumplir en cierta edad. Sin Y embargo, también- en la actualidad ellos ya no consideran, muchas personas ya no consideran el matrimonio como parte de su desarrollo, sino ya es como que lo han hecho a un lado y han dado inicio Parece a otra desarrollarse cosa. Parece que profesionalmente. Que ahora ya no es hasta que la muerte los separe, sino hasta que la otra o el otro los separe. Miren, ¿cuáles son las razones que existen para el divorcio? Ya que Juan Carlos está mencionando. Infidelidades, ¿Infidelidad Estamos será la como- única causa Es para que divorciar? también hay incompatibilidad de miedo. caracteres. Sí, hay un miedo. O sea, Es- es como que tú tienes que estar solo con una persona durante toda tu vida y dices, no, y si de repente me gusta otra, porque cuando yo estoy con alguien, miro a otra persona. Así dicen los chicos, ¿no? O las chicas también. No, no me mires así. No, y así dicen, no, yo cómo se supone que solo es una. Y yo como con esa una, y se Por eso es que sugestiona. hay una edad, creo, también recomendable para que se casen. Eso supongo que pasa cuando estás No, entre eso los, también puede oscilando entre pasar los porque en el 15, periodo de 24 años. juventud el joven o la señorita cambiaron de novio o novia constantemente y no crearon pues el compromiso Nexo, claro. exactamente. Ahora, No también crearon esa seguridad en sí mismos. mira, ¿qué hay acerca de, bueno, estamos viéndole la parte, ¿no? De que tiene que ver, sí, que la infidelidad, que le miente, que se vuelve frío, etcétera. Pero ¿qué hay de cuando hay violencia en el hogar? ¿Será también es una causa de divorcio? Eso es cierto, porque hay muchas personas que tal vez por la vergüenza no se divorcian por el qué dirán, pero hay muchos índices y eso se ve en las cifras que en la televisión vemos tantos divorcios. ¿Por qué? Porque tanto el hombre o la mujer golpea a su cónyuge. Y de repente eso también, como dijiste, es que la gente no se conoce bien antes de casarse, ¿no? Y también solo nos gusta mostrar el lado Exacto. bonito. No, hay Claro. una cosa que leí también de que dice que en el enamoramiento las personas leyendo vemos ahorita, ¿no? solamente con un ojo, nada más las virtudes, pero cuando nos casamos o bueno, se casan, ven con los dos. Algo que debería de pasar lo contrario. En el matrimonio debe de verse solo con un ojo por las virtudes nada más. Pero aquí solo... Dicen llegar hasta viejitos, casados, con hijos, con nietos y todos Canositos. felices. Mira, a Sí. pesar de eso, un estudio dice que 2 de cada 10 matrimonios son felices. Y a pesar de eso, los jóvenes buscan o buscamos, en todo caso, casarnos igual, a pesar de esas cifras. Mira, lo que presenta Katia es interesante, sobre todo porque la estadística es general. Sin embargo, dentro de las parejas que tienen principios, valores o formación cristiana, esta estadística cambia drásticamente. Si hablamos básicamente como el matrimonio como parte del desarrollo natural de una persona, como un paso a seguir dentro de la vida, ¿cuáles son las expectativas generales que hay de repente de varones, mujeres, de un niño, de una niña? ¿Qué es lo que piensa la gente? La gente siempre tiene la imagen, no sé, de una novela o una película. Una familia feliz, Una ¿no? familia feliz, donde no hay ningún Familia problema. Ingalls. Y, claro, algo así, ¿no? No hay problemas y todos de colores rosa, van saltando, caminando por ahí, ¿no? Claro. Pero a veces no es así, ¿no? A veces no es así. Cuando la pareja de repente atraviesa por la primera dificultad, dice, wow, esto no es lo que yo estaba esperando.
¿Será que las estadísticas de hoy, lo que sucede, ¿verdad?, en las familias, el aumento de la violencia, entre otras cosas, serán razones por las cuales hoy en día no se piensa en matrimonio? Porque la mayoría de jóvenes tienen miedo al divorcio, entonces no se casan. Por eso que empiezan a convivir. Y yo conozco también una familia, bueno, conocí cuando estaba colaborando una familia de personas de que la mayor se casó,